Sus padres la vendieron por ser infértil hasta que un comanche solitario con 5 hijos la acogió. Mercado fronterizo de Cross Creek, territorio de Kansas, finales del otoño de 1874. El viento transportaba polvo a través de la plaza abierta, levantando las faldas y haciendo crujir los techos de lona de los puestos de los comerciantes. El sol, bajo y cansado, sangraba naranja sobre el horizonte seco. En el centro de todo, atado a un poste de madera como una advertencia o un objeto olvidado, se encontraba el Eleanor Rose. La voz de su padre atravesó el murmullo de la multitud, aguda y deliberada. Ella es estéril, amigos. No puede tener un hijo ni para salvar su vida. Pero ella sabe coser, sabe cocinar y no responde. La mitad del precio de una vaca de cría. Por favor, papá, susurró Eleanor. Su voz apenas era audible por encima del viento. Sus muñecas estaban en carne viva donde la cuerda se clavó en su piel. Sus mejillas, quemadas por el sol y manchadas de lágrimas secas, volvieron a enrojecerse por la humillación. «Cállate la boca», espetó su padre. «Sé agradecida de que te esté vendiendo donde los hombres puedan mirarte a los ojos en lugar de arrojarte a los cerdos». Algunas personas se rieron entre dientes. La mayoría simplemente miró hacia otro lado. Una vez, Eleanor estuvo de pie ante el altar de la capilla de San Juan. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de esperanza. Su vestido de novia había sido cosido a mano por su madre. Su novio, el hijo mayor de un rico varón ganadero, la había mirado como si fuera un ternero premiado. Su matrimonio había sido arreglado como una bendición para ambas familias. Le habían dicho que había sido elegida. Durante 2 años bebió raíces amargas recetadas por la partera, contó los días con dedos temblorosos y rezó con tanta fuerza que le dolían las rodillas. Pero su vientre nunca se movió. Ninguna sangre se volvió azul, ninguna hinchazón en el vientre, ningún llanto infantil en el aire frío de la cabina. Su suegra había sido la primera en decir lo que otros solo susurraban. Ella es un adorno, una flor inútil. No desperdiciemos la primavera en tierra mala. Su marido dejó de mirarla a los ojos y dejó de hablarle por completo. Entonces, una noche, regresó a casa con una chica nueva, de apenas 16 años, con ojos vivaces y una sonrisa como el vinagre. Le entregó a Eleanor una carta, sin firmar, fría. «Ella me dará 5 hijos, si Dios quiere», dijo sin mirarla. «No puedes». Empacaron sus cosas, lo poco que tenía, y las dejaron junto a la puerta. No se le permitió quedarse hasta el amanecer. La niña había tomado su habitación, su almohada, su lugar en la mesa. Eleanor caminó 5 millas a través del polvo y la vergüenza para llegar a la casa de su padre. Su madre había fallecido hacía años. Su padre abrió la puerta, la miró a la cara y frunció el ceño. «Debiste haber mantenido tu útero funcionando. Ese era tu único trabajo». Ella durmió en el granero esa noche. Por la mañana ya había tomado una decisión. Había bocas que alimentar y deudas que saldar. Una hija que no podía tener herederos era una carga menor que una mula y menos que leche. Así que ahora estaba parada en el medio de la plaza del mercado, con la cuerda alrededor de sus muñecas mordiéndola más profundamente cada vez que se movía para mantener el equilibrio. Su vestido, una vez blanco y cosido con esperanza, estaba rasgado y manchado de polvo. «Alguien». Su padre gritó nuevamente, con voz frustrada. 22 años, todavía tiene todos los dientes, solo defectuosos por dentro. La multitud murmuró. Un niño señaló y se rió. Una mujer meneó la cabeza. Eleanor miró hacia adelante con los ojos vidriosos. Ella no lloró. Ella no pudo. Ya no quedaba nada que exprimir de ella. Su orgullo había sido despojado en capas en la puerta de su marido, en el granero de su padre y ahora frente a extraños que preferirían canjearlo por pollos. El viento volvió a levantarse. Olía a estiércol, óxido y heno viejo, pero Eleanor solo olía a ceniza. En algún lugar sonó una campana para la cena. En otro lugar,
nació un niño de alguien que no era ella. Ella cerró los ojos. El mundo no se detuvo. Mientras ella se estaba derrumbando, nadie dio un paso adelante. Mercado fronterizo de Cross Creek. Unos momentos después, la risa murió primero. Entonces los murmullos se desvanecieron, tragados por el silencio que cayó como una cortina sobre la plaza. El polvo se asentó en el aire cuando los cascos golpearon la tierra. Lento, deliberado y demasiado silencioso para un grupo tan grande. Las cabezas se giraron y las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Un niño dejó caer una barra de regaliz. Desde el borde del mercado, parecían fantasmas que descendían de los árboles. Un pequeño grupo de jinetes comanches, con sus caballos flacos y el polvo esparcido por el camino. Nadie habló, pero la tensión aumentó como una tormenta a punto de estallar. Al frente iba un hombre con hombros anchos como la viga de un granero y el pecho desnudo bajo un chaleco de piel de ciervo descolorido. Su cabello, largo y negro, estaba atado cuidadosamente detrás de su cabeza con una tira de tela roja. Su rostro, curtido y solemne, no reflejaba ira, solo cansancio tallado en las líneas alrededor de su boca y la sombra bajo sus ojos oscuros. Él no estaba solo. Detrás de él, 5 niños cabalgaban en fila india en ponis más pequeños, algunos aferrados a la lluvia, otros abrazados entre sí. El mayor, un niño de 10 años, mantenía la barbilla en alto, aunque sus ojos miraban con atención. A su lado viajaba una niña de unos 8 años, en silencio, con el rostro medio oculto tras un chal. Los otros eran más jóvenes, sus ropas no combinaban y llevaban manchas del viaje. La más pequeña, una niña de no más de 3 años, estaba sentada frente a su hermano, agarrando una muñeca hecha con hojas de maíz. Nadie en la ciudad se movió. El hombre se desmontó. El polvo se adhería a sus botas y la parte inferior de sus polainas estaba empapada en el barro del arroyo. Caminó sin dudar hacia la mesa de madera donde todavía estaba el padre de Eleanor, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada por la sospecha. Eleanor, atado al poste, parpadeó lentamente. Tenía los labios agrietados, la visión borrosa, y sin embargo, cuando vio al hombre, a ese extraño del bosque, flanqueado por niños cansados y en silencio, algo en lo profundo de ella se agitó. No esperanza, todavía no, pero sí algo menos hueco que antes. El hombre metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una pequeña bolsa de cuero. De allí sacó un sencillo collar de plata, sin pulir, pero inconfundiblemente hecho a mano. En la parte posterior se grabó un nombre con trazos cuidadosos. Ingenua. Lo colocó suavemente sobre la mesa. La llevaré, dijo en inglés con un acento bajo. Su voz era como el viejo cedro, áspera pero llena de calor. No como esposa, sino como un alma que no debería estar encadenada. El padre de Eleanor frunció el ceño, burlándose. ¿Y si ella tampoco es buena para ti? ¿Quieres un reembolso más tarde? La mirada del hombre permaneció inmóvil. Inclinó la cabeza ligeramente, observando a Eleanor por primera vez. No su cuerpo, ni su edad, ni su vergüenza, solo a ella, como si viera algo que otros habían pasado por alto. Ella no es una cosa, dijo simplemente. No compro para poseer. Yo compro para liberar. El padre dudó, pero la plata le llamó la atención. Su mano revoloteó ávidamente y luego se cerró alrededor del collar. Tu problema ahora. Nadie más se movió. La plaza contuvo la respiración. La garganta de Eleanor se apretó. Sus rodillas se doblaron ligeramente. La cuerda fue cortada. Ella apenas lo sintió. Al principio sus pies se negaron a moverse porque estaban demasiado acostumbrados a permanecer quietos. Sus manos temblaban. Él no intentó alcanzarla. Él no habló con ella. Él simplemente se giró y comenzó a caminar. Ella miró el polvo donde había estado el collar. Ella miró la espalda del hombre, ancha y firme, y los 5 niños que esperaban más allá de él, como sombras de una vida que ella no podía imaginar. Y ella dio un paso adelante,
no porque confiara en él, no porque creyera en las segundas oportunidades, sino porque la había mirado y había visto a alguien que valía la pena desencadenar. Su padre no dijo nada mientras ella pasaba. La multitud ya había comenzado a perder interés. Pero Eleanor, descalza y magullada, siguió al extraño fuera de la plaza hacia el fin del mundo, y por primera vez en meses, no la arrastraban. El viaje fue largo y silencioso, de esos que se te calan hasta los huesos. Eleanor estaba sentada rígidamente en el carro de mulas, con las manos entrelazadas y los listones de madera presionando contra su espalda con cada sacudida. Los niños lo seguían en pequeños ponis, silenciosos y atentos, con los ojos abiertos pero ilegibles. Cuando llegaron al borde del bosque, el sol había desaparecido tras la cresta, dejando una franja rosa sobre los árboles. Los pinos se alzaban espesos y antiguos, proyectando largas sombras mientras un arroyo cercano susurraba bajo las piedras. La tierra se sentía diferente, no suave, sino firme, no cruel, sino inflexible. La condujo a través de un claro donde había una única cabaña, construida con troncos de pino y cuero, con el techo remendado con cuidado. El humo subía en espiral desde la chimenea. Un lucernario hecho de hueso y cuentas se balanceaba perezosamente sobre la puerta. Este era su espacio, dijo señalando con la cabeza hacia la entrada. No explicó quién era ella. No le hacía falta. Eleanor entró y se detuvo. El aire olía a cedro, a lavanda tenue y a ceniza. La habitación era pequeña, un catre en la esquina, un fogón, una estera enrollada, sin espejos, sin vestidos, pero las paredes estaban marcadas con tallas y grabados, símbolos y patrones que contaban historias de las manos de otra persona, de la vida de otra persona. 5 niños estaban afuera, mirando hacia adentro. El niño mayor estaba quieto, con los brazos cruzados. El segundo la miró y luego desvió la mirada. La niña se aferró a la manga de su hermano, y los gemelos más pequeños, apenas mayores de 12 años, se aferraron uno al otro, con expresiones cautelosas. Nadie habló. Se arrodilló cerca del fuego y añadió un leño. Esta es Eleanor, dijo simplemente. Ella se queda aquí ahora. Miró a los niños, sin preguntar, solo informando. Luego se dio la vuelta y se fue. Eleanor se sentó en el catre, sin saber qué hacer. Nadie dio instrucciones. Nadie le pidió nada. Ella escuchó pasos afuera. Risas suaves, un búho llamando en la oscuridad. Le dolían los dedos. Ella miró fijamente la línea pálida en su dedo anular que ahora casi había desaparecido. El sueño llegó tarde y superficial, interrumpido por sueños de portazos, voces gritando y niños llorando lejos de su alcance. A la tercera noche por fin se levantó. El fuego se había apagado. Los niños estaban acurrucados juntos cerca del hogar. Pequeños cuerpos calentados unos por otros. Eleanor se movió instintivamente, separando los frijoles sobrantes, sacando agua del pozo y encendiendo un nuevo fuego. Sus manos trabajaban sin instrucciones, no para recibir elogios, sino solo para sentirse útil. Luego vino una tos aguda, húmeda y alarmante. Ella se giró. El niño más pequeño yacía acurrucado, con la frente brillante de sudor y la respiración entrecortada. Ella se arrodilló y sintió el calor que irradiaba su piel. Su pecho se apretó. Nadie se movió. Estuvo buscando en los estantes hasta que encontró un cuenco roto, algunas hierbas secas y un paquete atado con una cuerda de cuero. Ella no sabía sus nombres, pero había usado otros similares antes. Los trituró, les añadió agua y colocó la olla sobre el fuego. La ebullición tardó una eternidad. Sus manos temblaban. Cuando se enfrió, lo puso suavemente en los labios del niño con una cuchara. Tosió, pero bebió. Ella le secó la frente con un paño. Sus manos nunca dejaron de moverse. Afuera, escuchó que algo se movía. Un suave susurro, luego silencio. En la puerta, apoyada en el umbral, había una ramita verde atada con crin de caballo. No lo había dicho, pero lo había visto. Sin palabras,
solo la ofrenda. Al amanecer la fiebre había bajado. El niño abrió los ojos, parpadeó una vez y volvió a dormirse. Más tarde, los demás niños la miraron de otra manera. No con plena confianza. Todavía no, pero con algo más. Algo tranquilo y nuevo. Y por ahora, eso fue suficiente. Los días fueron tomando ritmo. No suave, sino firme. El Ellanar se despertó con el sol y alimentó el fuego antes de que el frío abandonara el aire. Barrió la cabaña con una escoba, recogió hierbas de los bordes de los árboles y aprendió a hervir el maíz hasta que el olor le recordó la infancia y los días de iglesia y algo casi parecido al consuelo. Los niños no hablaban mucho, pero observaban todo. Al principio desde la distancia, luego desde las puertas, después justo por encima de su hombro. Eleanor, insegura de cómo ganar afecto cuando las palabras se sentían como moretones en su boca, recurrió a lo que sabía. Manos tranquilas, tareas constantes, pequeños actos de cuidado. Ella trenzó el cabello de la niña cuando se enredó. Ella reparó un desgarro en la túnica del niño mayor. Dejó bayas junto a la cama de los gemelos, ácidas y rojas, pero endulzadas al sumergirlas en miel. Una tarde, mientras recogía corteza de sauce cerca del arroyo, le mostró a la niña de 6 años cómo doblar hojas anchas para formar pequeños barquitos. La niña frunció el ceño en señal de concentración y sacó la lengua mientras imitaba los movimientos de Ellaner. Cuando la barcaza flotaba por el arroyo y la niña sonreía, realmente sonreía, Ellaner sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo profundo y dolorido y todavía vivo. Después de eso comenzaron a seguirla más de cerca. Les contaba historias, nada grandioso, solo cuentos de su madre, animales que podían hablar, estrellas que se enamoraron de la luna, un zorro que robó un vestido de novia. Los más jóvenes se inclinaron con los ojos muy abiertos. El niño mayor fingió no escuchar, pero Eleanor lo sorprendió una vez después del anochecer, repitiendo una de sus historias a las cabras. Para no interferir. Él venía y se iba como el viento, silencioso, siempre mirando, siempre escuchando. A veces traía a casa raíces o carne salada. A veces traía silencio. Él nunca la tocó, nunca la preguntó nada, pero siempre le hacía un gesto con la cabeza al pasar. Y a veces creía ver los bordes de una sonrisa detrás de sus ojos cansados. Ella no sabía si eso lo mejoraba o lo empeoraba. Luego vino el guiso. Ella había tenido buenas intenciones. El fuego había ardido demasiado fuerte y la olla estaba demasiado llena. Un golpe descuidado con su cadera y todo se estrelló contra el suelo. Caldo caliente, frijoles tiernos, raíces tiernas, todo esparcido por el suelo. Los niños se quedaron congelados. El Ellanar permaneció de pie sobre el desorden, paralizada. El corazón palpita con fuerza. Ella ya podía sentir la bofetada, el grito, la vergüenza presionándola. Había sucedido antes. Cuando quemaba pan en casa de su marido, cuando era menos esposa, más decepción. Sus manos temblaron, sus rodillas se doblaron y luego solo quedó estofado. La voz de Toho llegó detrás de ella, tranquila y sencilla. Ella se giró. Se arrodilló sin expresión alguna, recogiendo las verduras de nuevo en la olla. Sus movimientos eran tranquilos, sin prisa. Él no la miró. Él no regañó. Se puede volver a hacer, añadió, limpiándose las manos con un paño. Todos derramamos. Ellaner se dejó caer de rodillas junto a él, ayudándolo a limpiar en silencio, parpadeando con fuerza. Ella no lloró. No entonces, no hasta más tarde, cuando los niños estaban dormidos y ella estaba sola junto al hogar, con el leve aroma a frijoles todavía en el aire. Pensó en el día de su boda, en el rostro contraído por el disgusto de su suegra, en cuántas veces se había disculpado por ser menos de lo esperado, y pensó en 5 pares de ojos observándola, sin juzgarla, solo presenciando. Esa noche, el gemelo más pequeño tosió. Eleanor se movió, tomó el paño húmedo que estaba junto al fuego, y descalza, dio unas palmaditas en la pila de ropa para dormir. Tocó la frente del niño,
cálida pero no alarmante, solo un escalofrío pasajero. Ella ajustó mejor la colcha y tarareó en voz baja. El niño murmuró algo en comanche, suave y confuso. Ellaner se inclinó más cerca. ¿Qué fue eso, cariño? Su pequeña mano acarició la de ella. Ena, susurró. La palabra cayó como una piedra en el agua. Ya sabes, ella lo había oído antes, dicho entre hermanos, murmurado en canciones de cuna. Significaba madre, no niñera, no extraña, no mujer que ayudaba. Pero a Eleanor se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Ella permaneció sentada allí por un largo rato, con los dedos del niño entrelazados con los de ella y la otra mano presionada contra su pecho como para estabilizarlo. Ella no era su sangre, no era su historia. Pero en ese momento, ella era algo más real. Ella besó la frente del niño, luego se sentó lentamente y miró a su alrededor a las otras figuras dormidas. La muchacha de la trenza anudada, el chico del medio que roncaba durante las tormentas, el mayor que siempre miraba hacia la puerta. Todos respirando uniformemente, con los cuerpos calientes bajo la lana y la piel. Ninguno había salido de su vientre, pero cada uno de ellos había comenzado a crecer bajo sus manos. Afuera, los árboles susurraban. En su interior, su corazón le susurró. El sol estaba alto sobre el puesto comercial cuando Tou ató su caballo a la barandilla y se volvió hacia el Ellaner. Era un día de mercado, ruidoso, caluroso y lleno de polvo, pero necesitaban sal, vendas y harina. Él le había preguntado si quería venir. Él nunca ordenó, nunca asumió, solo preguntó. Ella había dicho que sí. Caminaron uno al lado del otro, sin tocarse pero tampoco separados. El Ellanar llevaba un sencillo vestido marrón, con la trenza recogida bajo una bufanda, y la cesta tejida que Tojo le había regalado colgaba de su codo. Se sintió más estable que en meses. No es exactamente segura, pero es más como ella misma. Los niños pasaban corriendo con palos y gritando. Cerca del puesto de especias las mujeres regateaban ruidosamente. El olor de pieles curtidas se mezcla con el de manteca de cerdo frita en la brisa. Era ruidoso pero familiar. Ella comenzó a relajarse hasta que escuchó la voz. Bueno, mira lo que trajo el viento. Eleanor se giró lentamente. De pie cerca del mostrador de productos secos, a la sombra de una sombrilla de papel, estaba su ex-suegra, todavía envuelta en fino encaje y amargura. A su lado estaba una mujer más joven con un vestido de harina de maíz, con el vientre ligeramente redondeado y los dedos enguantados descansando sobre él con una gracia calculada. El aire cambió. La mujer mayor dio un paso adelante, con una voz lo suficientemente aguda como para pelar la corteza. Creí reconocer ese pequeño cuello encorvado. Mabel. No. Eleanor. Ella chasqueó la lengua. Es difícil decirlo por la suciedad y los trapos. La mujer más joven rió entre dientes, su mirada recorrió el vestido de Eleanor, sus manos ásperas, su canasta. ¿Es ella? Preguntó lo suficientemente alto para que los vendedores cercanos pudieran escuchar. El que ni siquiera pudo producir un cachorro chillón. Sí, espetó el anciano. Bonita pero inútil como un frasco roto. Le dimos todo y ella no nos dio nada. La garganta de Eleanor ardía. Ella no habló. Sus pies estaban arraigados al suelo. Ahora la gente se quedaba mirando. Comerciantes, compradores, un hombre masticando tabaco. Los susurros le hacían cosquillas en los oídos como ortigas. Apretó más fuerte la cesta y mantuvo la barbilla en alto. Ella no lloraría. Había llorado bastante para toda la vida. Entonces sintió una sombra caminar a su lado. También tenía tierra en las mangas y tierra debajo de las uñas. Sus botas todavía estaban húmedas por el cruce del río. Al principio no habló, simplemente permaneció allí erguido e inmóvil, su presencia silenciosa, pero inamovible. Luego, con una voz que cortaba cada murmullo, dijo: Ella es la única que hizo sonreír a mi hija después de que murió su madre. La multitud se quedó en silencio.
A Eleanor se le cortó la respiración. La mirada de To no se movió. Sus palabras no eran defensivas. Eran sencillas, como verdades grabadas en piedra. Ella sabe cómo contener a los niños con fiebre durante la noche. Ella tararea canciones de cuna en un idioma que no es el suyo. Ella recuerda cumpleaños que nadie le contó. Se volvió hacia las mujeres. Eso vale más que los hijos que salen del vientre de una mujer pero nunca de su corazón. Ninguna de las mujeres respondió. El rostro de los ancianos se puso rojo carmesí. El más joven de repente parecía más pequeño. Dacho se giró y tocó suavemente el codo de Eleanor, no para apartarla, sino para preguntarle en voz baja si estaba lista para irse. Ella asintió, incapaz de encontrar su voz. Se alejaron de la plaza sin decir otra palabra. Nadie lo siguió. Nadie se atrevió. No fue hasta que llegaron al borde del bosque, con sus botas finalmente en silencio sobre las agujas de pino, que las manos de Eleanor comenzaron a temblar. Ella se detuvo y se volvió hacia él con los ojos vidriosos. Nadie me ha defendido así nunca, susurró. To no habló. Simplemente la miró fijamente, con atención, y luego asintió una vez. Esa noche, cuando los niños dormían y el fuego proyectaba sombras sobre las paredes de la cabaña, Eleanor se sentó sola afuera. En su regazo había una pequeña flor silvestre que había recogido cerca del arroyo. No sabía cómo se llamaba, pero era amarilla, rebelde y había florecido en un lugar que la mayoría consideraba estéril. Ella lo hizo girar entre sus dedos mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No por vergüenza, no por miedo, sino por ser defendida, por ser vista, por saber finalmente que alguien había elegido estar a su lado, no porque tenía que hacerlo, sino porque creía que ella lo merecía. El viento traía el olor a pino y a lluvia lejana la mañana en que llegaron. 3 jinetes, con botas limpias y rifles lustrados, se acercaron al borde del asentamiento comanche con la espalda rígida y el sentimiento de derecho aferrado a ellos como perfume. Uno de ellos llevaba un pañuelo rojo en el cuello, el mismo que había usado el padre de Eleanor cuando ató sus muñecas al poste del mercado. El cuarto, más lento a caballo, era su exmarido. Trajeron papeles sellados, firmados y presenciados por el juez del condado y el predicador de la ciudad. Un documento legal que declara la propiedad. Notarizaron la transacción meses antes de que vinieran a recogerla. Cocho se paró entre ellos y la cabaña, con los brazos cruzados y los hombros quietos. Sus hijos se escondieron detrás de la puerta, con los ojos muy abiertos. Eleanor estaba en el umbral, con una cesta tejida todavía en la mano y un trozo de pan medio cortado sobre la mesa del interior. Ella no sabía lo que era el peligro hasta que vio en él el rostro del hombre que una vez la besó con promesas. La vendieron legalmente, ladró su padre. Ella es nuestra sangre. Nosotros decidimos a dónde va. El hombre con el jefe añadió, los comanches no tienen derecho a tener una mujer blanca. Si no cumplen, el ejército caerá sobre sus cabezas. La voz de era baja pero firme. Ella no tiene dueño. No aquí. El jinete se burló. Ya veremos qué dice la caballería al respecto. Más tarde esa noche, el consejo tribal se reunió. Voces silenciosas llenaron el círculo como humo. Los ancianos fueron claros. El conflicto con los pueblos blancos podría significar sangre. Habían perdido demasiados. No podían arriesgarse más. Así que no dijo nada. Eleanor estaba sentada afuera, con las manos fuertemente cruzadas sobre su regazo, escuchando el veredicto como una niña esperando su castigo. Debía partir por la mañana. Le dijeron que era por seguridad, por paz. Ella sabía que era para sobrevivir. La colocaron en un cobertizo separado, con poca vigilancia según el acuerdo. Sus manos no estaban atadas, pero el mensaje era claro. No te resistas. No corras, los niños gritaron cuando oyeron. El pequeño Ben lloró tanto que se enfermó. Degel Klang to Eleanor, Unk, es el eguntil de Elderspult Heraway. Eleanor se sentó en silencio, con los ojos secos. Ya no había dignidad que perder.
hasta que salió la luna, hasta que el viento cambió, hasta que recordó que ya no era un nombre en un papel, ya no era un objeto de comercio en una mesa polvorienta, ya no era alguien cuyo valor pudiera contarse en monedas o firmas. Ella se puso de pie, caminó hacia el pozo de fuego donde yacía un trozo roto de cerámica y lo recogió. Dentro del cobertizo, tiró de la cuerda de su trenza y dejó que su cabello cayera suelto. El sol dorado surcaba el color que una vez había sido considerado su único valor. Él sujetó el trozo con fuerza, lo acercó a su sien y lo cortó. Las hebras cayeron como seda al suelo. Siguió cortando hasta que su cuello quedó desnudo, hasta que le picó el cuero cabelludo, hasta que el espejo de su mente ya no reflejaba a la chica que rogaba que la conservaran. Luego, descalza y en silencio, entró en la oscuridad. Nadie la vio irse, pero las estrellas sí. Llegó al borde del asentamiento, pasó las cabras, pasó los perros durmiendo, pasó el lugar donde los niños habían construido barquitos de hojas. Llegó a la cabaña, la suya y la que no, y abrió la trampilla. Sentarse dentro, con las rodillas dobladas y los ojos cerrados. Él los abrió lentamente cuando ella entró. Ella no dijo nada al principio. Miró su cabello, su rostro, el desafío en su forma de pararse. No voy a volver atrás, dijo ella con la mandíbula tensa. Ellos vendrán. Sé que podrían matarte. Ella asintió. Así sea. La miró durante un largo momento. ¿Por qué? Ella se acercó más. Porque me compraron con sangre, susurró. Pero yo me redimiré con amor. Él se puso de pie. Él extendió la mano, dudó y luego la colocó suavemente sobre su corazón. Latía de manera constante, no frenética, no tenía miedo. Ella no era una esposa, ni una prisionera, ni una posesión. Era una mujer que había elegido su propio nombre, y por primera vez este resonó, no con dolor, sino con poder. Las semanas que siguieron fueron más tranquilas, pero más completas. No vinieron soldados, ni padres enojados, ni maridos con reclamos. Quizás el papel se había quemado. Quizás la vergüenza los había mantenido alejados. O tal vez se habían dado cuenta de lo que Eleyanar ya había aprendido, que lo que vive en el corazón no puede ser recuperado. Los niños regresaron a ella como la marea a la orilla. La más pequeña ya no lloraba cuando salía de la vista. La niña trajo sus piñas como regalo. El segundo niño se sentaba a su lado durante las comidas, en lugar de al otro lado de la habitación. Incluso el mayor, estoico y escéptico, comenzó a asentir cuando ella habló. Y poco a poco le dieron un nuevo nombre. No solo Ena, en una rosa. Ella no lo había pedido, no lo esperaba. Pero una mañana, el niño del medio se despertó de un sueño febril, se volvió hacia ella y susurró algo como una oración. Ena se levantó. Madre Rosa, no por las flores, sino por la fuerza de las espinas que silenciosamente había construido alrededor de ellas. Por el calor, por la constancia. Comenzó a enseñarles las letras usando carbón sobre corteza desgastada y piedras lisas. Dibujaba formas en el polvo y tarareaba suavemente mientras escribía. Les mostró cómo deletrear sus nombres y luego agregó suavemente el suyo debajo de ellos. R-O-S-E. Era la primera vez que lo escribía así, no como un apellido, no como un remanente, sino como algo completo. Eleanor también les enseñó canciones. Himnos suaves que su madre cantaba una vez mientras doblaba la ropa, baladas que apenas recordaba. Canciones de cuna, tanto en inglés como en comanche vacilante. Los niños escucharon y luego se unieron, y el bosque pareció inclinarse para escuchar. No interrumpir nunca. A veces se quedaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, escuchando con un silencio tan profundo que parecía sagrado. Otras veces dejaba pequeños regalos junto a su trabajo, una pluma nueva hecha con pluma de halcón, un tarro de bayas, una piedra pulida por el río. Una mañana fresca, Eleyanar acompañó a Tojo y al niño mayor, Tama, a la escuela en las afueras de un pueblo cercano. Había llegado un maestro del este, que ofrecía inscribir a niños para que aprendieran,
independientemente de su tribu, siempre que hablaran algo de inglés. Tama estaba nerviosa, su mano apretaba fuertemente la de ella mientras entraban a la pequeña habitación con sus tablas de piso crujientes y paredes rayadas con tiza. El maestro, un hombre alto con gafas de montura dorada, les dio la bienvenida con una sonrisa practicada. «¿Nombre del niño?», preguntó, con la pluma lista. «Tama», dijo el niño. «Nombre completo». El niño dudó y luego miró a Eleanor. Él le hizo un suave gesto con la cabeza. Tama Rose también lo dijo. El profesor parpadeó. «¿Y el nombre de tu madre?». Hubo una pausa. Eleanor abrió la boca para hablar, pero Tama se le adelantó. «Eleanor Tucho», dijo claramente, «porque ese es el nombre que la llamo desde mi corazón». La maestra miró al niño, luego a ella, luego simplemente asintió y lo anotó. No hay más preguntas. Caminaron de regreso a través de los árboles en silencio, el niño balanceando su mano. El bosque parecía más brillante, el viento menos cortante, y aunque ella no lloró, el pecho de Eleanor dolía de la mejor manera posible. Esa noche se sentó junto al fuego y escribió el nombre en un trozo de corteza. Eleanora. No me lo dio la ley, ni el nacimiento, sino el amor, y era suyo. El cielo se quebró, pero nunca lloró. El sol se cernía sobre la tierra como un juicio. Día tras día, secando los ríos hasta convertirlos en cintas y convirtiendo el suelo en polvo. Los árboles estaban frágiles, sus hojas se rizaban como pergamino. Primero murió el maíz, luego los frijoles, luego las flores silvestres que Eleanor había arrancado del borde del jardín. La sequía se instaló como una pena. Pero Eleanor se levantaba antes del amanecer cada mañana. Llenó ollas, cubos y latas con agua del pozo profundo. Tenía las manos ampolladas y le dolía la espalda. Aún así, cuidaba el jardín planta por planta, hablándoles suavemente como si fueran niños asustados. Ella cantaba canciones de cuna, que antaño se usaban para los niños con fiebre, y su voz se mantenía firme en el silencio. El jardín no floreció, pero no murió. Mientras tanto, a ella le encantaba mirar desde el porche, más cansado ahora, moviéndonos más lento. El polvo flotaba en sus hombros y en sus pasos. Trabajaba más duro con menos comida, e incluso los hombres fuertes se marchitan bajo demasiado sol. Una tarde, Eleanor lo encontró desplomado cerca del cobertizo de leña. Su piel ardía bajo su tacto. «Solo estoy cansado», murmuró, pero ella vio la verdad en sus ojos. Ella no durmió durante 2 noches. Ella preparó hierbas, le secó el sudor de la cara y lo sostuvo mientras temblaba. Cuchara a cuchara le fue dando de comer caldo, susurrándole entre maldiciones, con manos incansables. «No me dejes», dijo una vez en unos días febriles. «No lo haré», susurró ella. «Ahora no, aquí no». Cuando despertó, la luz era suave. Parpadeó ante su cabello enredado y sus ojos cansados. «Te ves fatal», dijo con voz áspera. Ella sonrió. «Deberías verte a ti mismo». Ese mismo día, el primer conducto verde atravesó el suelo agrietado del jardín. Una semana después, apareció una flor amarilla cerca de la valla. Luego otro y otro. Los niños lo llamaron un milagro. Eleanor lo llamó gracia. Se quedó a su lado y observó cómo un tomate se aferraba a su rama como una promesa. «¿Cómo?», preguntó en voz baja. «Me enseñaste que no todo lo que vale la pena conservar se consigue fácilmente». Él asintió, tomó su mano y besó cada nudillo suavemente con reverencia. Esa tarde clavaron un cartel de madera en la tierra al borde del jardín. «No se vende, ni la tierra, ni la casa, ni el amor crecido en polvo y unido por las manos». Pasaron los años. Los niños crecieron, se casaron y regresaron con sus propios pequeños. Los nietos corrían descalzos por las hileras que Eleanor una vez había regado con una cuchara. La llamaban Rosa Interior. Cuando se raspaban las rodillas o temían un trueno, sin duda encontraban sus brazos. Envejecido como el roble,
lento, silencioso, sólido. Tallaba juguetes, construía bancos, hablaba poco y escuchaba mucho. Cuando le preguntaban cómo sabía que Eleanor era la indicada, siempre decía lo mismo. Ella se quedó. Una mañana fresca, ella se sentó a su lado en el porche, con los dedos entrelazados. Una vez me dijeron que no valía nada porque no podía llevar sangre, dijo ella en voz baja. Él la miró con ojos cálidos. Llevaste un hogar, una familia, un hombre que no supo cómo empezar hasta que te trajo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No fui el comienzo de tu linaje. No, susurró. Pero tú fuiste donde yo terminé en paz. Cuando Eleanor falleció, la enterraron bajo el árbol del jardín donde las campanillas de viento aún susurraban sus canciones. Él mismo talló su piedra. Ella no nos dio a luz, pero crió todo lo que llegamos a ser. Él se sentaba junto a su tumba todas las mañanas hasta que una mañana no apareció. Lo enterraron a su lado. El jardín nunca dejó de florecer. Incluso en los años más secos, recordaba sus manos. Los viajeros aún pasan por la vieja cerca y ven el letrero descolorido de «No se vende», porque algunas cosas se aman demasiado profundamente para poseerlas. Y el amor, una vez arraigado, crece para siempre. Si esta historia despertó algo tranquilo y verdadero en tu corazón, si la fuerza de Eleanor te recordó que el amor no se mide por la sangre, sino por la intensidad. Si elegimos quedarnos, entonces estarás exactamente donde perteneces. En Wild West Love Stories, te traemos historias de coraje, gracia y devoción en el corazón indómito de la frontera estadounidense. Historias donde las balas fallaron, pero los corazones no. Donde mujeres como Eleanor no fueron solo sobrevivientes, sino el alma de un hogar que no existió hasta que lo construyeron. Así que si crees en el amor que crece a través de la sequía, en familias formadas por elección, no solo por nacimiento, y en el tipo de historias que te hacen llorar suavemente y sonreír aún más suavemente. Suscríbete ahora, toca la campana y viaja con nosotros hacia la naturaleza. Porque aquí, el amor nunca es fácil, pero siempre vale la pena.